God's word this morning. Vamos a entrar en la palabra de Dios esta mañana Let's open up in prayer. y vamos a abrir en oración. God, I just thank you for your goodness this morning. Padre, te doy gracias por tu bondad esta mañana. Thank you for your grace and your mercy over us. Gracias por tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. God, we say that we're here because of you. Decimos que estamos aquí gracias a ti. You are worthy, God. Tú eres digno, Dios. You are mighty. Tú eres poderoso. You are good. Tú eres bueno. We glorify you today. Te glorificamos hoy. We are nothing without you. Sin ti no somos nada. But you in us make us powerful. Pero tú en nosotros nos haces poderosos. You make us beautiful. Nos haces hermosos. We praise you. Te adoramos. Thank you for the blood of Jesus. Te damos gracias por la sangre de Thank you for Jesús. the anointing, Holy Spirit. Gracias por la unción, Espíritu Santo. Pray, Holy Spirit, you come upon me now. Y yo te pido que vengas sobre nosotros ahora mismo I would speak with authority and power. para hablar con autoridad y con poder, I would speak truth today para hablar verdad en este día, that would renew our minds que renueve nuestra mente and change our hearts. y cambie nuestro corazón. We love you, God. Te amamos, Dios, We praise you. y te alabamos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. This morning I want to talk about the righteousness of God. Esta mañana quiero hablarles de la justicia de Dios. And before I get into that, we're going to set up the history. Y antes de entrar a eso, vamos a darles un poquito de trasfondo de lo que está sucediendo aquí, Of when righteousness was first lost, and that's in the garden. de cuando la justicia fue primero introducida y cuando fue perdida en el jardín. So go with me to Genesis 3, Así que ven conmigo a Génesis 3. and we're very familiar with this story. Y todos somos muy familiares con esta historia, But I want to bring out a couple things that you might not have seen before. pero les quiero mostrar algunas cosas que tal vez no han visto antes. So in the Garden of Eden, Así que en el jardín del Edén, how God originally created man, como Dios originalmente creó al hombre, He created us perfect nos creó perfectos, in a perfect world. en un mundo perfecto. There was no chaos. No había caos, You never had to pray for grace because there was grace all around. no había que orar por la gracia o pedir gracia porque la gracia estaba por todos lados. There was no sin. No había pecado, It was perfect. era perfecto. And it says in Genesis 3:1, Y dice en Génesis 3:1, and I'm going to go all the way to 3:1 through 6. y vamos a ir del 1 al 6. It says, now the serpent was more crafty than any of the other wild animals the Lord God had made. And he said to the woman, did God really say you must not eat from any of the tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit from the trees of the garden, but God did say you must not eat from the fruit of the tree in the middle of the garden. You may not touch it or you'll die. You will surely not die, the serpent said to the woman, for God knows when you eat it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Dice Génesis 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Okay, so Satan himself did not come to Eve. Así que el diablo personalmente no vino a Eva. He used the serpent in the garden to speak to Eve. Se usó la serpiente en el jardín para venir a Eva. Now the serpent back in the garden is not what we think of a serpent today. Ahora, la serpiente en el jardín del Edén no es lo que pensamos nosotros de una serpiente hoy en día. Does anybody like snakes in here? ¿A alguien le gustan las víboras aquí? A few. Okay. Algunos de ustedes, ok. We went to the African safari in Mexico, Fuimos a African Safari de Puebla, ahí en México. and it had to have been what, a boa? Era Humongous. una boa constrictor, yo creo.
I mean, it was probably as wide. así oh, de grueso, así. Huge. Okay, Asqueroso. most people do not like snakes, but A la in mayoría de the la gente garden, no les gusta las serpientes, pero ahí en el jardín del Edén, the serpent was known as the craftiest, or another translation says cunning or wisest animal in the animal a la kingdom. serpiente en el jardín del Edén se le conocía como el animal más astuto, inteligente, ingenioso que había. It was the smartest animal that God had created in El the más garden. inteligente que había en el jardín. And Satan chose to use the serpent to deceive Eve. Y el diablo escogió usar la serpiente para engañar a Eva. Now Eve knows that the serpent is wise, Ahora, Eva sabe que la serpiente es el animal más astuto del jardín. so she believed the serpent and what he was saying. Así que le creyó lo que la serpiente estaba diciendo. So the enemy used the serpent to lie to Eve, El enemigo usó a la serpiente para mentirle a Eva. because God told them not to eat from one tree. Porque Dios les dijo que no comieran de un árbol. And the devil, through the serpent, said, no, if you eat that tree, you're going to become wiser like God. Y el diablo a través de la serpiente le dijo, no es cierto. Si tú comes de ese fruto, vas a ser más sabio que Dios o como Dios. You know, Satan is always trying to convince us that God is withholding something from Sabes, us. el diablo siempre está tratando de convencerte de que Dios está reteniendo algo bueno de ti. Now, Adam and Eve were already very wise. Adán y Eva ya eran muy sabios. Scientists say that Adam and Eve used their whole brain in the garden. Los científicos dicen que Adán y Eva usaban el 100% de su cerebro en el jardín. And because of sin and because of the fall, humans today use about, 3% of Y our que minds. por la caída, por el pecado, por la corrupción del mundo, hoy en día los humanos realmente usamos muy poco porcentaje de nuestro cerebro. They were very smart. Pero antes ellos usaban mucho, eran muy inteligentes. But Eve believed she could be smarter Pero Eva le creyó a la serpiente que podía ser más sabia. and that God was withholding good from her. Y le creyó a la serpiente de que Dios no quería darles algo bueno. So instead of believing God, she believed the serpent. Así que en vez de creerle a Dios, le creyó a la serpiente. Because the enemy is very sneaky. Porque el enemigo es muy astuto, hace muchos trucos. ¿Sí? He didn't come directly to Eve. El diablo no vino directamente a Eva, He used an animal that she might have trusted. sino que usó un animal que tenía reputación de ser astuto en el jardín para que lo confiara. Okay, then it goes to Genesis 3:7. It says, then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. En Génesis 3, versículo 7 dice, entonces, después de que comieron, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. At that moment that they ate the fruit that God told them not to eat, En ese momento que comieron el fruto del que Dios les había dicho que no comieran, shame came on them, sin came on them. el pecado entró y la vergüenza entró y cayó sobre ellos. Their eyes were open to sin, Sus ojos fueron abiertos al pecado and they felt shame. y sintieron vergüenza. So they quickly sewed fig leaves together to bring covering for themselves. Así que en sus propias fuerzas trataron ellos y cosieron hojas de higo para hacerse unos delantales, unos espidos. They're trying to cover their shame. Estaban tratando de cubrir su vergüenza. This is the first example of religion, Este es el primer ejemplo de la religión. because religion tries to cover. La religión trata de cubrir, de tapar. Maybe if I go to church enough, people won't see who I really am. Tal vez si voy a la iglesia lo suficiente, la gente no va a saber realmente quién soy o lo que tengo dentro. Maybe if I read my word enough, I can cover my sin. Tal vez si hago suficiente oración o leo mi Biblia lo suficiente, puedo cubrir mi pecado. But we know that the only thing that takes away our sin is the blood of Jesus. Pero sabemos que lo único que puede limpiar nuestro pecado es la sangre de Jesús. So they're sewing themselves to cover themselves. Así que ellos están haciendo sus propias obras, cosiendo estas higueras para cubrirse a sí mismos. In verse 3 says, here comes God. Y en el versículo 3, versículo 8, ahí viene Dios. And it says, the man and the wife heard the sound of the God, and he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. Y dice versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto.
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Their shame made them hide from God. Su vergüenza les causó esconderse de Dios. God didn't hide from them. Dios no se separó ni se escondió de ellos. I'm going to tell you a myth that a lot of people believe. Yo te voy a contar ahorita un mito, una vaca sagrada que mucha gente cree. That sin separates you from God. Que cree que el pecado te separa de Dios. Sin separates you from God. Que el pecado te separa de Dios. But that's not true. Pero eso no es verdad. If you're in Christ Jesus, Si tú estás en Cristo Jesús, if you are saved, si tú eres salvo, nothing can separate you from the love of God. nada te puede separar del amor de Dios. Adam and Eve are the one that ran, not God. Adán y Eva son los que se corrieron a esconderse, no Dios. Shame made them hide from God, but God came seeking for them. La vergüenza que trajo su pecado les hizo esconderse, pero Dios vino a ellos a buscarlos, Because God had a solution. porque Dios tenía una solución. There's nothing that we do that God cannot redeem. Nothing. No hay nada que podamos hacer que Dios no pueda redimir. Shame makes us hide from God. La vergüenza nos hace escondernos de Dios. And it says in Genesis 3:21, it says, the Lord made garments of skin for Adam and Eve and clothed them. Dice en Génesis 3:21, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Okay, so Adam and Eve used fig leaves to cover themselves. Así que Adán y Eva en sus propias fuerzas cosieron unas hojitas de higo para tratar de cubrirse a sí mismos. But God was making a point in Genesis 3. Pero Dios estaba haciendo un punto muy importante aquí en Génesis 3. He says fig leaves or religion or whatever you do is not going to cover your sin. Las hojitas de higo o la religión no van a ser jamás suficientes para cubrir tu pecado. So God had to shed blood in the garden to use the animal skins to cover. Así que Dios tuvo que derramar sangre en el jardín de un animal para hacerles túnicas completas y cubrir su pecado. Now, I want to explain to you how significant this is. Ahora quiero explicarte un poco lo importante y lo significativo que es esto. ¿Okay? Before the shedding of the blood of that animal, What? before the shedding of the blood of that animal, Antes de que ese animal fuera muerto para que pudieran hacer túnicas, antes de que ese animal de donde salió la piel fuera muerto, Adam and Eve have never seen blood before. antes de eso Adán y Eva nunca habían visto sangre, They never got a cut. nunca se habían cortado, They've never had a bruise. nunca se habían tenido un moretón, They've never been hurt. nunca se habían lastimado, No animal ever died. ningún animal se había muerto, They didn't know what sin was. They didn't know what death was. no sabían lo que el pecado, no sabían lo que la muerte era, They didn't know what blood was. no sabían lo que la sangre era. You know, it says in Genesis Dice en Génesis that God created the animals to be companions for Adam. que Dios creó a los animales para que fueran compañeros de Adán. And God would create an animal and come forth, and Adam named all of the animals. Y cuando Dios creó todos los animales, Adán le fue dada la tarea de darle nombre a todos los animales. The lion was not scary. What? The lion. El león no había que temerle al león. The lion was friendly. El león era amistoso. All of the animals were at peace with Adam and actually his friends. Todos los animales estaban en paz con el hombre, con Adán. Eran sus amigos. But God said, even amongst all of your companions and friends, there's still not a suitable helper. I'll give you Eve, a Y woman. después Dios dijo, entre todos estos animales todavía no hay un compañero, una ayuda idónea para Adán. Así que voy a hacer a Eva y te la voy a dar. So now Adam and Eve are wearing the skin of one of their friends and had to die for them. Así que ahora, después de que pecaron, Adán y Eva estaban usando una túnica hecha de piel de uno de sus amigos, uno de los animales que eran amigos de ellos. Do you see how significant that is? ¿Puedes ver lo importante que es esto? Lo que significaba para ellos esa túnica. They knew the animal that died for them. Conocían al animal que había muerto por ellos. And God was showing a picture of what was going to happen in the future of Jesus Christ dying for us, that only blood can take away the sins Y of the Dios les world. estaba mostrando una imagen de lo que iba a suceder cuando Jesucristo viniera y muriera por nosotros y llevara con su sangre todos nuestros pecados y cubriera nuestro pecado y nuestra vergüenza.
So in Deuteronomy 31:6 and Hebrews 13, God says, I will never leave you or forsake you. En Deuteronomio y en Hebreos dice, Dios nos dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. So when we are in Christ, Así que cuando estamos en Cristo, it doesn't matter what happens, no importa lo que sucede, God says he will never leave us or forsake us. Dios dice que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar, no importa lo que pase. He said it in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento dice, and just in case we didn't get it, he reiterates it in the New Testament. y si no nos quedó bien claro en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio nos los dijo también en Hebreos, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. That means in Christ, even our sin cannot keep us from God. Eso quiere decir que cuando estamos en Cristo, ni siquiera nuestro pecado nos puede separar de Dios. Who was here when Sarah Conway spoke? ¿Quién estuvo aquí cuando Sarah Conway habló, predicó hace unas semanas o un mes? Algo. She, a part of her testimony, and I don't know if she shared that morning, No sé si ella compartió esto, pero parte de su testimonio, but she grew up a Christian, ella creció en un hogar cristiano and she loved God for what she knew of him, y amaba a Dios por lo que ella conocía de Dios, but she got into hardcore drugs and pero ella cayó addiction. en una adicción de drogas muy, muy fuerte. And she said that the night that she overdosed, Y ella dice que la noche que ella tuvo una sobredosis, she was almost dead, estaba casi muerta, and the friends that were with her were scared, and so they left her. y los amigos que estaban con ella les dio tanto miedo lo que le estaba pasando a ella que la dejaron y se fueron. So she's strung out on drugs, Así que ella estaba borracha y con una sobredosis de drogas and she's unconscious. y estaba inconsciente. She had a vision that she was laying on the lap of Jesus, Y ella tuvo una visión de que ella estaba recostada sobre las piernas de Jesús and he was rubbing her hair, y él estaba acariciando su cabello and he says, I love you, I y le love estaba you, diciendo, I te love amo, te amo, you. te In amo. our darkest hour, En nuestra hora más oscura, when the enemy and shame want us to hide from God, cuando el enemigo nos ha avergonzado lo máximo para escondernos de Dios, God is seeking us out Dios todavía nos está buscando, because he has a solution. porque Él tiene una solución. The blood of Jesus took care of our sin. La sangre de Jesús se hizo cargo de todos nuestros pecados We don't have to run from God. y ya no tenemos que correr de Dios, We need to go to God so Sino- he can help us fix it. sino ir a Dios para que nos ayude a arreglarlo. Jesus took care of the sin problem, Jesús se hizo cargo del problema del pecado. and not just our past sins. Y no solamente nuestros pecados del pasado, He took care of our past sins, our present sins, and our future sins. sino del pasado, del presente y del futuro. Todo Whatever nuestro we do in pecado. the future, there's blood to cover it. Lo que sea que suceda en el futuro, hay sangre de Jesús para cubrirlo ya. Praise God. ¿Sí? So when the enemy says hide, we can say no way. Así que cuando el enemigo te dice, escóndete de Dios, tú le dices, no, We have victory over sin. ya tenemos victoria sobre el pecado. I can go to my loving Father. What? I can go to my loving Puedo Father. ir a mi Padre que me ama. Okay, let's go to Romans 3:23 through Ven conmigo a 24. Romanos 3:23. Okay, so we were in Genesis 3, now we're going to Romans 3. Estábamos en Génesis 3, ahora vamos a Romanos 3. Okay, we know this scripture very well. Y todos conocemos o hemos escuchado esta escritura muy bien. But I'm going to read 23. Actually, I'm going to read all the way through 24. Voy a leer Romanos 3, 23 y 24. It says, For everyone has sinned, and we all fall short of God's glorious standard. Yet, God, with undeserved kindness, declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty of our sins, past, present, and future. For God presented Jesus as a sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed his life, the shedding of the blood. Vamos a leer Romanos 3, 23, 24 y 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación o como precio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Okay, so we all know we've all fallen short of God's glorious standard. Así que está muy claro, todos hemos caído de la gloria de Dios, todos hemos pecado, We've all sinned. todos hemos fallado a la meta. We were actually born into sin. De hecho, nacimos
de pecado. My son, who's perfect in my eyes back there, Nuestro hijo que es perfecto en nuestros ojos, was born into sin. nació en pecado. All of us because of Adam. Todos nosotros, ¿por qué? Por Adán. But it says, yet because of God, Pero dice, pero a causa de Dios, with undeserved kindness, con una bondad que no merecíamos, he declares us righteous. Él nos declara justos. Because of the blood of Jesus. A causa de la sangre de Jesús. Because of the blood of Jesus. Por causa de la sangre de Jesús. Not because of our works. No por lo que nosotros podamos hacer. Not because we've done something good. No porque hayamos hecho algo bueno. Because of the blood of Jesus, we're in right standing with God. Sino solamente a causa de la sangre de Jesús estamos contados como justos delante de Dios. Jesus died. Jesús murió. We are covered with the blood of Y Jesus. nosotros hemos sido cubiertos con la sangre de Jesús. And when God looks at us, Y cuando Dios nos ve a nosotros, he says, there is my righteousness. Él dice, ahí está mi justicia. We are the righteousness of God. Nosotros somos la justicia de Dios. And that's really hard for some of us to swallow. Y eso es muy difícil para algunos de nosotros el tragar, el asimilarlo. You know, a lot of people say, oh, I'm a sinner saved by grace. I'm a sinner saved by grace. Has oído seguramente, o tal vez tú dices, no, soy un pecador salvo por gracia. Soy un pecador salvo por gracia. But that's not true. Pero eso no es verdad. We were a sinner Éramos pecadores, saved by grace, ahora salvos por gracia, and we're the righteousness of God. y ahora somos la justicia de Dios. It's so powerful Es tan poderoso because of what Jesus did. por causa de lo que Jesús hizo por So nosotros. if we're in Christ Así que si estamos en Cristo and we have the Holy Spirit in us, y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, and we're in Christ by believing, estamos en Cristo por la fe, por haber creído. right? So if we confess with our mouth Así que si confesamos con nuestra boca and we believe in our y heart creímos en nuestro corazón that Jesus Christ que Jesús murió is Lord y que Él es el Señor and he died for our sins, y que murió por nuestros pecados, we are the righteousness of God. somos entonces la justicia de Dios. When he sees us, Cuando Él te ve a ti, he doesn't see our sin. Él no ve tu pecado, He doesn't see your past. Él no ve tu pasado. He doesn't keep bringing up your past and saying, look what you did. This Él is no what you used to sigue, be. Él no sigue recordándote el pasado y diciéndote, acuérdate lo que hiciste, mira lo que hiciste antes. He only sees you through the blood of Él Jesus. solamente te ve a través de la sangre de Jesús. I'm reading a book right now Estoy leyendo un libro ahorita about a man who died for 8 hours and he was taken up to heaven. acerca de un hombre que cuenta que él murió por 8 horas, pero en esas 8 horas él cuenta que él fue al cielo. And God let him go into certain rooms of heaven. Y Dios le mostró ciertos cuartos del cielo, And there was one room Y había un that had a cuarto. bunch of books. que tenía un montón de libros. And he said he saw a book of every single person that was in Christ. Y dice que él vio un libro de cada persona que estaba en Cristo. And everything we did was written in the book. Y que todo lo que hicimos estaba escrito en ese libro. God has a book and he's taking notes of what we're doing. Dios tiene un libro y está tomando notas de todo lo que hacemos. Whether we do good or when we do bad. Cuando es bueno y cuando es malo. But it says that when a saint or a believer repents, Pero él cuenta que cuando un santo, un creyente se arrepentía, the angel goes and erases it from the que el book. ángel iba y lo borraba del libro. And it never can be found again. Y que ya jamás podía ser encontrado ese récord. You know, the Word of God says ¿Sabe? that God will remember our sins no more. La palabra de Dios nos dice que Dios ya no se va a acordar y ya no se acuerda de nuestro pecado pasado. If we repent of our sins, Si nos arrepentimos de nuestros pecados, it says as far as the east is from the west, he'll remember no more. dice que tan lejos como el este del oeste está, ya no se acuerda jamás. So when we repent, Así que cuando nos arrepentimos and then a week later, y después una semana después, the enemy's putting shame and condemnation on us, el diablo te trae vergüenza y condenación por lo que hiciste and then we repent for the same sin and say, God, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so y sorry. nos arrepentimos otra vez del pecado y decimos, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. God says, I have no idea what you're talking about. Dios dice, ya no tengo idea de qué estás hablando. I already forgave that. Yo ya perdoné eso. So we have to know that we're the righteousness of God, Así que tenemos que saber, creer que somos la justicia de Dios. and because of the blood of Jesus, Y que a causa de la sangre que Jesús derramó, that sin and the penalty of sin is taken el from us. pecado y la consecuencia, el pecado y
la paga del pecado ya no tiene poder sobre nosotros. In Romans 3:23 through 24, Romanos 3, 23 al 24, in another translation, it says that the blood of Jesus appeased God's anger. dice en otra traducción que la sangre de Jesús calmó y trajo paz a la ira de Dios. That means that if you're a believer, Eso quiere decir que si tú eres creyente, God is not mad at you. Dios no está enojado contigo. He's not disappointed in Él you. no está decepcionado de ti He has nothing but love for you. y Él no siente nada más que amor hacia ti. He adores you. Él te adora. He has plans for you. Dios tiene planes para ti He doesn't see you how you were. y Él ya no te ve como eras antes. He sees you how He wants you to be. Él te ve como quiere que seas. We make sin so big in our lives. Y a veces engrandecemos al pecado tanto en nuestra vida. The enemy wants us to always be sin conscious. El enemigo quiere que seamos conscientes de pecado todo el tiempo. That we're constantly thinking about everything we did wrong. Que constantemente estemos pensando en todo lo malo que hemos hecho. We're constantly thinking about our Que past. constantemente estemos pensando en nuestro pasado. We're constantly thinking about our weakness. Que constantemente estemos pensando en nuestras debilidades. Because He knows that if we know we're the righteousness of God, Porque Él sabe que si nosotros sabemos en nuestro corazón que somos la justicia de Dios, look out. Él ya va a estar en problemas el diablo. We'll conquer the world. Vamos a conquistar el mundo. Because if we really know that we're the righteousness of God, Porque si tú realmente entiendes y tienes fe, crees en tu corazón que eres la justicia de Dios and that the Holy Spirit's living in us, y que el Espíritu Santo vive dentro de ti and if we mess up, it's okay, y que aunque te equivoques no hay problema, that we can do so much for God. podríamos hacer muchísimo más por Dios. Religion makes us sin conscious, La religión nos hace conscientes de pecado constantemente. constantly trying to cover. Constantemente tratando de cubrir y de cubrir y de cubrir. Okay, I did something wrong, I sinned, so I better go to church 5 times and I'll pray 5 times and I'll Okay. read my word 5 hours. Me equivoqué, pequé, así que más vale que ahora ore más tiempo y lea más la Biblia y vaya a la iglesia el miércoles también. And going to church is very good. Ir a la iglesia es muy bueno. Reading the word is very Leer good. la Biblia es muy bueno. Praying is very powerful. Orar es muy poderoso. But it's not going to take away your sins. Pero no se va a llevar tu pecado. Only Jesus and the blood of Jesus can Solamente take away the Jesús sin. y su sangre pueden llevarse tu We pecado. can't cover ourselves with fig leaves. No podemos cubrirnos con hojas de higo. It's only going to make the sin go deeper in our hearts. Eso solamente va a hacer que ese pecado se entierre más en nuestro corazón. So we shouldn't elevate sin. Así que no debemos elevar al pecado. When we're constantly elevating our sin, Cuando constantemente estamos pensando en el pecado, nuestro pecado, elevando el pecado, we're making the power of the cross very small. estamos haciendo al poder de la cruz de Jesús muy pequeño. In 1 Corinthians 15:57, 1 Corintios 15:57 it says, "But thank God because he gives us victory over sin and death through the Lord Jesus Christ." dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte a través de nuestro Señor Jesucristo. Okay, so we have victory over sin and death. Así que tenemos victoria sobre el pecado y la muerte. Not physical death. We're all going to die from this earth one day. No muerte física, todos un día vamos a dejar este cuerpo físico. But Un we día. only die to enter eternity in our Porque real life. este cuerpo solamente va a morir para entrar a una vida eterna con Cristo Jesús. Sometimes we get so boggled down with this life on earth Y a veces nos encapsulamos y nos aferramos tanto a nuestra vida aquí en la tierra, but this is not our real life. pero esta no es nuestra vida real. We're going to a real place. Vamos a morir y vamos a ir un día a nuestra vida eterna, a un And lugar it's verdadero, perfect. que es perfecto. And where we're going to be with loved ones that we haven't seen or we lost. Y vamos a estar con amados que no hemos visto o que perdimos. And we're never going to cry Y again. ya no vamos a llorar, We're never going to be mad ya again. no vamos a estar enojados, Nobody can hurt us ever. nadie ya nos puede lastimar. And it's going to be perfect peace, Y va a ser paz perfecta en el cielo, perfect love. amor perfecto. And we get to be with God face to Y face. podemos estar ahora cara a cara con Dios. That should get us excited. Eso nos debe emocionar. Amen? Amén. Okay, so God took away the penalty of sin, Así que Dios se llevó la penalidad del pecado, but it says that he went one step further pero dice que Él fue un paso más allá and he freed us from the power of sin. y nos hizo también libres del poder del pecado. He freed us from the power of sin. Nos hizo libres del poder del pecado. In Romans 8, Romanos 8:1
1 through 4, del 1 al 4, it says, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit gives life and sets you free from the power of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering for us. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the Spirit." that's 1 through 4. Yeah. Romanos 8, versículo 1 al 4 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Okay, so God forgives us of our sins, yes. Así que Dios nos perdona nuestros pecados, sí. And that's powerful and amazing. Y eso es poderoso y maravilloso. But we are set free from the power of sin and death. Pero también fuimos hechos libres del poder del pecado y de la muerte. Okay, let me give you an example of Te what voy a dar that un means. ejemplo de lo que significa esto. If you were addicted to alcohol Si tú fueras adicto al alcohol and you got drunk all the time, y todo el tiempo te emborrachabas okay, so you're trying to stop drinking, y estás tratando de dejar de tomar, but you fall and you get drunk, pero caes otra vez y te emborrachas and you ask for forgiveness. y pides perdón, You're forgiven. eres perdonado. But what Romans 8 is saying, that we are broken, we are freed from the power of sin. Pero lo que Romanos 8 nos está diciendo es que también somos libres del poder del pecado. That means that the blood of Jesus was shed, Eso quiere decir que la sangre de Jesús fue derramada that the addiction of alcoholism can be broken off our life. para que esa adicción y deseo por alcohol pueda ser también roto de nuestra vida. Or any sin. O cualquier pecado. That we don't have to struggle. Para que no tengamos que luchar y batallar todo el tiempo. God says, yes, you're forgiven, Dios nos dice, sí eres perdonado del but now pecado, sin is not your master. pero el pecado ya no es tu amo, tu dueño. Now the Holy Spirit is. Ahora el Espíritu Santo es tu dueño. So that we can speak to sin, Para que podamos hablarle al pecado, we can speak to addiction, podamos hablarle a la tentación o a la adicción and say, you have no power over me. y decirle, tú ya no tienes poder o influencia sobre mí. And that struggle has to go. Y esa lucha, esa batalla se tiene que ir. In one day, Y en un día, my dad was delivered from su alcoholism. papá fue hecho libre del alcoholismo. He didn't have to go to AA programs. No tuvo que ir a Alcohólicos Anónimos. He didn't have to struggle with the desire his whole life. No tuvo que luchar por años o meses con el deseo de tomar. He didn't have to just deal with just his self-control. No tuvo que hacerlo con su propio dominio propio, su autocontrol. But the power of sin of alcoholism was broken off his life. Sino que el pecado que fue perdonado, también el poder del pecado, del alcoholismo y de esa tentación fue roto de su vida en un That instante. means those things, those evil desires that are trying to come after us, Eso quiere decir que esos deseos malos que quieren venir a hacernos pecar otra vez, we have authority and power over. tenemos autoridad sobre esos deseos. We say, Poder. no, sin, you have no right in my life. Podemos decirle, no pecado, no tienes ya poder sobre mi vida. I refuse to struggle over this. No voy a someterme a ti, no voy a luchar ya con eso. That we can speak to that sin, Y podemos hablarle a ese pecado, we can use the word of God, usar la palabra de Dios and it will be broken over our life. y romperlo de nuestra vida. Okay, I'm going to give you one more example. Te voy a dar un ejemplo más. Let's say I was addicted to chocolate. Digamos que soy adicta al chocolate. I'm not, Let's just, what? but I like it. No? Are you sure? ¿Segura? Dice que no es adicta al chocolate, pero que que le gusta. Okay, so for the example of God forgives our sins. Así que con el ejemplo, Dios perdona nuestro pecado. So let's say that I don't eat chocolate, I take it all out of the house. Así que digamos que ya no come chocolate y lo saca todo el chocolate de la casa,
lo echa fuera. So it's taken away like our sins are taken away. Así como nuestros pecados son borrados y ya no están más en nosotros, así mismo echa el So chocolate. there's no todo chocolate chocolate. in my house. Ya no hay chocolate en la casa. But who knows, you can get in the car and go to the store and find Pero ¿cuántos chocolate. saben que te puedes subir al coche, ir a la tienda y encontrarte mucho Sure, chocolate? anywhere. ¿Verdad? En cualquier lado. So sin, we can be forgiven of our sins, but who knows, we can just sin again. Pero podemos también ser perdonados de todos nuestros pecados, pero ¿cuántos saben que fácilmente podemos pecar otra vez? But I can pray that God delivers me of the desire of chocolate. Ahora, yo puedo orar para que Dios me libere también del deseo por el chocolate. So I don't have to say every day, I don't like chocolate, I don't like chocolate, I don't Para like que no chocolate. tenga que estar diciendo todos los días, no me gusta el chocolate, no me gusta el chocolate. I'm not no gonna me eat gusta el chocolate, I'm not gonna eat chocolate. No voy a comer chocolate, no voy a comer chocolate, no voy a comer But chocolate. God can actually take away the desire. Dios puede llevarse también el deseo. You know, any addiction, Cualquier adicción, any constant struggle of the mind. cualquier lucha o batalla con la que estemos lidiando en nuestra mente todo el tiempo. Jesus died that we could be set free of that. Jesús murió para que pueda ser libre de eso. Some people just cannot help but to lie all the time. They lie, they lie, they lie. Alguna gente no puede evitar el mentir y mentir y mentir todo el tiempo. They're addicted to lying. Son adictos a la mentira. Or jealousy. They're O a los constantly celos. envy or jealous. Constantemente están teniendo envidia And shame just comes over them. y la vergüenza viene sobre ellos. Or they're constantly in unbelief. O constantemente están dudando y dudando y dudando de But the Dios. power of the blood of Jesus can set us free from any kind of sin or addiction. Pero el poder de la sangre de Jesús te puede hacer libre de todo pecado y de toda adicción o tentación. Amen? Amén. We don't have to struggle. No tenemos que luchar toda nuestra vida. God doesn't want us to struggle. Dios no quiere que estemos batallando toda nuestra vida. When you're struggling, you're always sin conscious. Porque cuando estás batallando y batallando y batallando todo el tiempo, But estás He siendo wants us to be consciente, set free estás siendo consciente de pecado todo el tiempo, sino que Él quiere hacerte libre completamente so we can be Jesus conscious. para que puedas ser consciente de Jesús solamente. You see, sin is always looking at yourself. Porque el pecado siempre te está viendo a ti, siempre te ves a ti mismo el pecado. But when we're set free, Pero cuando eres libre, our eyes are fixed on Jesus. nuestros ojos ahora están puestos en Jesús solamente. It's all about you. Se trata de Él nada We're más. constantly focusing on Y Jesus. estoy enfocado en Jesús. And we're set free and doing great things. Y eso me hace libre y puedo hacer el plan de Dios para mi vida. In Romans 6, En Romanos 6, 11 and 12. You don't have that one. I have it here. Romanos 6, 11 11 and 12. y 12. Romanos 6, 11 y 12. Okay, Paul is talking to believers here. Pablo le está hablando a los creyentes aquí. And it says, in the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, for that you obey its evil desires. Romanos 6, 11, 11 and 12. Yeah, 11 and 12. 11 y 12 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, 12 also. Yeah. Dice, no reine pues el pecado, o sea, no sea tu dueño el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, que quiere decir planes o artimañas. So what God is saying is that we're dead to sin. Entonces, lo que Dios está diciendo es que tú estás muerto para el pecado, Sin has no power over us, que el pecado ya no tiene poder o autoridad sobre that ti, we have authority and power over sin. pero más bien tú sí tienes poder y autoridad sobre el pecado, But we're alive in Christ. pero estamos vivos en Cristo. He said, therefore, don't let sin reign your body. Dice, así que no dejes que el pecado reine en tu cuerpo. That means some believers constantly let sin rule them. Esto quiere decir que algunos creyentes constantemente están permitiendo que el pecado sea el dueño o el que los está manipulando y controlando. They let sin lead them wherever they go. Y dejan que el pecado los guíe a donde sea que sea. So sin's leading them here. Así que el pecado pues los llevó acá And they feel shame and they repent. y sienten vergüenza y se arrepienten. And then sin's their master and sin leads them over Y here. como el pecado es su maestro, ahora el pecado los lleva por este otro lado. And there's shame and they repent. Y otra vez sienten vergüenza y condenación y se arrepienten. But God says, you're dead to sin. Pero Dios te está diciendo, estás muerto al pecado. Sin has no power over El you. pecado ya no tiene autoridad o poder sobre ti.
So you say no to sin. Así que le dices no al pecado. When sin's trying to pull on you, Y cuando está tratando de jalarte, you say you have no power over me. tú le hablas y le dices no tienes poder sobre I'm mí. alive in Christ. Yo soy, what? I'm alive in Estoy Christ. vivo en Cristo Jesús. I have a new master. Tengo un nuevo maestro. I'm led by the Holy Spirit. Soy guiado por el Espíritu Santo. And so we shut down the flesh. Así que morimos a nuestra carne We submit ourselves to the Holy y Spirit. nos sometemos al Espíritu Santo And we walk in God's perfect will. y caminamos en la perfecta voluntad de Dios. You know, sometimes we let sin rule us and beat us up. A veces dejamos que el pecado nos manipule y nos aplaste y nos avergüence. And we think we always have to struggle. Y pensamos que siempre vamos a tener que luchar con eso. But it's a lie. Pero es una mentira. Now, sometimes we have to fast over things. Para algunas veces tenemos que ayunar por algo. You know, fasting does not change God's heart. ¿Sabes que el ayuno no cambia el corazón de Dios? It doesn't change God's mind. No cambia a Dios de parecer. Like, okay, Kara fasted, so now I'll break that off her life. Como que Dios dice, no, ok, Cara ayunó, así que ahora voy a romper eso de su vida. No. No, the power of sin was broken 2,000 years ago. El poder del pecado fue roto 2000 años atrás. But sometimes we need to fast Pero a veces tal vez tenemos que ayunar to help us get into that pure faith para ayudarnos a nosotros mismos a estar en esa fe to break the power of sin and death over para our life. romper y tomar autoridad sobre el poder del pecado en nuestra vida. Fasting changes us. El ayuno nos cambia a nosotros. Reading God's word changes us. El leer la Biblia nos cambia a nosotros. Going to church changes us. El ir a la iglesia nos cambia a nosotros. It doesn't make God love us more. No hace que Dios te ame más. It doesn't make God heal us. No hace que Dios te sane. We were healed 2,000 years ago. Fuimos sanados hace 2000 años We ya. were set free 2,000 years ago. Fuimos hechos libres hace 2000 años. It just helps us get into the perfect faith. Es simplemente nos ayuda a nosotros a estar en fe pura, sin duda. Amen. Amén. In Romans 8:12, Romanos 8:12, Paul tells the Romans, Pablo le dice a los romanos, he says, brothers and sisters, dice, hermanos y hermanas, you have no obligation to sin. no le deben nada ni tienen ninguna obligación para el pecado o con el pecado. The enemy in sin makes us feel obligated to do it. El enemigo, el pecado te hace sentirte obligado a él. Even Eve in the garden, Incluso Eva en el jardín del Edén, she felt obligated to eat of the fruit. ella se sintió obligada a comer de ese fruto. But the power of sin and death has been broken off our life. Pero como el poder del pecado y la muerte fue roto de nuestra vida, We say, sin, I'm not obligated to you. decimos, pecado, no te debo nada, no estoy You obligado have a no power over obedecerte. me. No tienes poder ni autoridad sobre I'm mí. not going to go down that path Y no voy a ir por ese camino que quieres que vaya. and hurt somebody Y lastimarme o lastimar a or alguien. hurt myself. O lastimar a alguien más. You know, sin is so sneaky. ¿Sabes? El pecado es tan Keep using that sneaky. word. No hay palabra para Crafty. sneaky. Como escondidizo, escurridizo. I got it. You know, it tricks you. It's subtle. Es muy sutil, te engaña. Like somebody, you know, offends you. Cuando alguien te ofende tal vez. So sin will say, oh, be so mad at that person. Y el pecado te dice, enójate con esa persona. They were so wrong. Están tan mal lo que hicieron. Talk bad about them. Te hablaron mal de ti. Don't forgive them. Habla mal de ellos, no los perdones. And it gets into this just horrible path. Y empieza a llevarte por un camino horrible. And the sin just festers and festers and Y festers. ese pecado empieza a crecer y a tener más dominio sobre ti. But the Holy Spirit, Pero el Espíritu Santo, if you take those thoughts captive si llevas esos pensamientos cautivos, and say, no, I'm going to forgive them. le dice, no, yo voy a perdonar. No, I'm not going to be offended. No voy a estar ofendido. God's going to take care of the injustice. Dios se va a hacer cargo de la injusticia. I'm going to love them Yo los voy a amar because God gives me love. porque Dios me ama y me ha dado amor. And I'm going to stay in truth. Y voy a mantenerme firme sobre la verdad. You know, unforgiveness hurts you. ¿Sabes que la falta de perdón te lastima a ti mismo? Unforgiveness is like drinking poison and believing somebody else is going to die. La falta de perdón es como tomarse un vaso de veneno líquido y esperar que otra persona sea la que se muera. Because we open the door to the enemy. Porque le estamos abriendo la puerta al enemigo
And we allow the enemy to come in our lives Y when we have unforgiveness. le estamos permitiendo que Él entre a nuestra vida cuando tenemos falta de perdón, ofensa Or any kind of sin. o cualquier tipo de pecado. That's why the enemy wants us to hide in shame. Por eso es que el diablo quiere que te escondas avergonzado y condenado Because the longer we hold on to it, en vez de ir a Dios, porque entre más te agarres de ese pecado, the further we push God. más lejos te mantienes de Dios. And Satan is saying, yay! Y el diablo está diciendo, sí, sí, He's so happy. está feliz. But when we know we're the righteousness of God, Pero cuando sabemos que somos la justicia de Dios and we're set free from the penalty of sin, y somos hechos libres del poder del pecado, and the power of sin, it has no effect on our lives, y el poder del pecado ya no tiene efecto sobre nuestra vida, the enemy runs. el enemigo corre, Because we're in truth, porque estamos plantados en la verdad. and we're aligned to the Holy Spirit. Muy bueno. Aligned to the Holy Y Spirit. estamos alineados con el Espíritu Santo. Romans 8:16, Romanos 8, versículo 16. it says that the Holy Spirit testifies in our hearts that we're the children of God. Dice, el Espíritu mismo da testimonio o prueba a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. In another translation, it says the Holy Spirit speaks deep into our hearts that we are the children of God. En otra traducción dice que el Espíritu Santo habla a lo más profundo de nuestro corazón y nos confirma que somos hijos de Dios. So the Holy Spirit is living in us, Así que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros and He's not in our lives constantly saying, you're a loser, you're a sinner, you keep messing up. y el Espíritu Santo no te está constantemente diciendo, eres un perdedor, eres un pecador, no vales nada. He's No. constantly telling you, you're a child of God, you're a child of El God, you're a Espíritu child Santo of God. te habla y constantemente te está diciendo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Why does He do that? ¿Por qué hace eso? In Proverbs 23:7, Proverbios 23:7 it says, as a man thinks in his heart, so is he. dice, como piensa un hombre en su corazón, tal es. Whatever we believe we are here, Lo que tú creas en tu corazón que eres, not here, not in our mind, no en nuestra mente, but deep in our heart, whoever we believe we are, sino en lo profundo de nuestro corazón, lo que tú creas que eres, that's who we're going to be. eso es lo que vas a hacer o lo So que if eres. we believe deep in our heart that we're a sinner, Así que si tú en tu corazón crees y continúas diciendo que eres un pecador we're constantly thinking about our weaknesses. y constantemente estás meditando y pensando en tus debilidades, We're going to keep walking as a sinner. vas a continuar caminando como un pecador. Even if we know here that Jesus freed us of our sins, Aunque en tu mente, en tu conocimiento sepas que Jesús te hizo libre de los pecados, if it's not in our heart, si no está en tu corazón, we won't walk it out. no vamos a poder caminar eso. So the Holy Spirit is constantly telling us deep in our hearts, Así que el Espíritu Santo siempre nos está diciendo en lo profundo de nuestro corazón, you're a child of God. eres hijo de Dios. You can walk in freedom. Puedes caminar en libertad. Walk as the child of God does. Camina como camina un hijo de Dios. How does the child of God walk? ¿Cómo camina un hijo de Dios? In full peace, En paz completa, full joy, en completo gozo, divine healing, en sanidad divina, divine provision, en provisión in sobrenatural, God's goodness. en la bondad de Dios. If we really believe it, Si realmente lo creemos, we're going to walk it out. vas a caminarlo y vas a darlo. And that is how we're a light in the world. Y así es como somos una luz al mundo. What are you thinking about? Así que, ¿qué estás pensando? Do you believe you're the righteousness of God? ¿Realmente crees que eres la justicia de Dios? You've got to get it deep in your heart. Tienes que ponerlo profundo en tu corazón. And if you hear anything that goes against that, Y si tú escuchas cualquier voz que va en contra de eso, you have to take those thoughts captive tienes que tomar esos pensamientos cautivos and say, no, y decir, no, God loves me. Dios me ama, I'm a child of God. soy hijo de Dios, I'm the righteousness of God soy la justicia de Dios because of the blood of Jesus. por la sangre de Jesús. Okay, I'm going to read one more scripture and we're going to close. Voy a leer un versículo más y vamos a cerrar. Colossians 3:1-4. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. Well, four more scriptures. Okay, it says, since then you've been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ. And when Christ, who is your life, appears, you will also appear with him in glory. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. So God is saying that if we're in Christ, Dios está diciendo que si estás en Cristo, stop dwelling about the things on earth. dejes de pensar y meditar solamente en las cosas de la tierra. Stop dwelling about your past. Dejes de meditar en tu pasado. No more regrets. No más amargura del pasado, de arrepentirse del pasado. No more shame. No más vergüenza, But fix your hearts on things above. sino que enfoques tu corazón en las cosas de Dios. What's above? What? What's above? En lo que está en el cielo, Jesus en Christ. Jesucristo, All of the promises of en God. todas sus promesas para The nosotros, truth. en la verdad. He said, dwell on that. Dice que medites en eso, constantemente As you pienses. start focusing on that, Y mientras tú empiezas a enfocarte y a pensar más en Cristo Jesús, we're going to start walking differently. en las cosas eternas, vas a caminar diferente, We're going to start talking differently. vas a hablar diferente And our lives are going to start y changing. nuestras vidas van a comenzar a cambiar. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. God, I thank you for today. Padre, te doy gracias por este día. God, we thank you that we are the righteousness of God. Gracias porque somos la justicia de Dios. That seems so amazing. Y parece tan maravilloso eso. But because of the blood of Jesus, you made us righteous. Pero a causa de la sangre de Jesús, tú nos hiciste justos. Lord, I pray today that all shame goes in the name of Así que en Jesus. este momento ordenamos a toda vergüenza que se vaya en el nombre de Jesús. I thank you that the power of sin and death is broken over us in the name of Jesus. Gracias porque el poder del pecado y la muerte es roto de nuestras vidas. I pray addictions go now in the name of En Jesus. este momento ordenamos a adicciones que se vayan en el nombre de Jesús. We would line up to the truth, Que podamos alinear nuestras vidas a la verdad. that we're sons and daughters of the Most High God, Que dice que somos hijos e hijas del Dios Altísimo. and we are set free. Y somos hechos libres. And we will be light in this world, Y seremos luz en este mundo. and our life will bring you glory and honor. Y nuestras vidas te traerán gloria y honra. In Jesus' name.